Mi nombre es Guadalupe Herrera, tengo 82 años y vivo aquí en Puebla, en esta ciudad colonial que respira historia por cada piedra de sus calles empedradas, por cada campana que resuena desde las iglesias centenarias. Mi voz ya no es la misma de cuando cantaba canciones de cuna para arrullar a mi pequeña Esperanza, cuando todavía tenía esperanza en el corazón y creía que el amor bastaba para mantener unida a una familia. Hoy, mi voz carga el peso de 8 décadas de vida, de desilusiones que cortan más hondo que cualquier navaja, de secretos que se guardan en el pecho como brasas que nunca se apagan del todo. Ustedes que me escuchan ahora, sentados cómodamente en sus casas, probablemente piensen que una vieja como yo ya lo vivió todo, o que ya lloró todas las lágrimas posibles, que ya superó todas las tormentas que la vida puede mandar. Tal vez crean que a los 82 años una persona ya encontró la paz, de que ya hizo las paces con su pasado, que ya aprendió a perdonar y a olvidar. Pero déjenme decirles algo que he aprendido en estos largos años caminando sobre esta tierra. Hay heridas que el tiempo no cura, solo te enseña a vivir con ellas. ¿Cómo se aprende a vivir con un dolor crónico que nunca se va por completo? Esta historia que voy a contarles trata del día en que descubrí que Roberto Mendoza, el hombre al que juré amar hasta que la muerte nos separara, quien me dejó en la miseria más absoluta con nuestra hija de apenas 3 años, se había ganado la lotería y eligió conscientemente ocultárnoslo. Eligió abandonarnos sabiendo que tenía dinero suficiente para darnos una vida digna, para que nuestra hija creciera sin pasar necesidades, para que yo no tuviera que partirme el lomo trabajando solo para poner un plato de comida sobre la mesa. Durante 43 largos años, cargué el peso del abandono como una cruz en la espalda. 43 años preguntándome qué hice mal, qué pecado cometí para merecer ser dejada atrás. 43 años criando a mi niña sola, trabajando desde que salía el sol hasta bien entrada la madrugada, vendiendo tamales en la plaza central, cosiendo ropa para las señoras del barrio, lavando ajeno hasta que las manos se me quedaban en carne viva. 43 años cargando con el dolor de la traición y la lucha diaria por criar a mi hija sola, fingiendo ser fuerte cuando por dentro estaba completamente rota. 43 años imaginando dónde estaría él, si estaría bien, si había formado otra familia, si pensaba en nosotras en las frías noches de diciembre cuando el viento se colaba por las ventanas mal selladas de nuestra casita humilde. ¿Cuántas veces me quedé mirando hacia el horizonte, esperando ver su silueta familiar caminando por la calle de terracería rumbo a nuestra casa? ¿Cuántas veces Esperanza me preguntó por qué su papá se había ido? Y yo tuve que inventar cuentos bonitos para no romperle el corazón inocente a una niña. Papá se fue a trabajar lejos. Mija, le decía, pero piensa en ti todos los días. Mentiras que salían de mi boca como miel amarga, endulzando una realidad que era puro veneno. Pero la verdad, la verdad siempre es más cruel que cualquier pesadilla que uno se pueda imaginar. Cuando por fin salió a la luz, cuando las piezas de ese maldito rompecabezas se juntaron frente a mis ojos cansados por los años y las lágrimas, me di cuenta de que todo lo que creí saber sobre mi vida era una gran mentira. Todo lo que construí para darle sentido al abandono, todas las explicaciones que inventé para poder dormir por las noches, se vino abajo como un castillo de arena tocado por las olas del mar. Mi piel arrugada, marcada por las líneas del tiempo y del sufrimiento, ha visto tantos amaneceres solitarios, tantos atardeceres melancólicos,
tantas lágrimas secarse en la almohada desgastada que fue mi único confidente durante décadas. Estas manos, ahora temblorosas y manchadas por la edad, han trabajado incansablemente para llevar comida a la mesa, han acariciado la frente febril de mi hija en las madrugadas difíciles cuando se enfermaba y no tenía ni un peso para el doctor. Ya se juntaron en oración desesperada, pidiéndole a Dios fuerzas para seguir cuando todo parecía perdido, cuando el alquiler estaba atrasado y el casero golpeaba la puerta con amenazas, cuando la alacena estaba vacía y yo no sabía de dónde saldría el siguiente bolillo. Estas manos conocen la textura áspera del jabón barato, el calor hirviente de las ollas donde cocinaba los tamales para vender, el frío cortante de las madrugadas en que cosía bajo la luz tenue de un foco que parpadeaba. Soy solo una vieja que se pasó la vida entera luchando por sobrevivir, que vendió tamales en la plaza central de Puebla durante décadas, siempre con una sonrisa en el rostro, aunque el corazón estuviera hecho pedazos. Una mujer que cosía ropa hasta la madrugada para pagar la renta, y que fingía estar bien cuando por dentro estaba destrozada como un jarrón roto que alguien intenta pegar, pero cuyos pedazos nunca vuelven a encajar perfectamente. Una mujer que aprendió a ser padre y madre al mismo tiempo, que enseñó a su hija a ser fuerte incluso cuando ella misma se sentía la persona más frágil del mundo, como una hoja seca temblando en el viento de otoño, que inventaba cuentos de princesas valientes para arrullar los sueños de esperanza, cuando los míos ya se habían vuelto pesadillas desde hacía mucho tiempo. La gente me conoce aquí en el barrio como Doña Lupe, la señora que siempre tiene una sonrisa en el rostro arrugado, que ayuda a los vecinos cuando lo necesitan, que nunca se queja de nada aunque la vida solo le haya dado motivos para lamentarse, que reparte tamales a los niños pobres de la calle, y que reza por los enfermos, que consuela a las viudas más jóvenes que llegan llorando a mi puerta buscando a alguien que entienda el dolor del abandono. Pero detrás de esa sonrisa que aprendí a dibujar en mi cara como una máscara, detrás de esa fachada de mujer fuerte y resiliente que todos admiran, siempre ha existido una niña herida que nunca entendió por qué no fue suficiente para ser amada, una mujer que se preguntaba todas las noches, antes de dormir, qué tenía de malo para haber sido dejada atrás como un objeto roto que ya no vale la pena arreglar. Durante todos estos años que se arrastraron como siglos, construí una versión de la historia que me permitía seguir adelante sin volverme loca. Me convencí de que Roberto me había dejado porque no podía con la responsabilidad de ser padre y esposo, porque era demasiado inmaduro para una vida adulta, porque tal vez había encontrado a otra mujer más bonita, más joven, más interesante. Eran explicaciones dolorosas que cortaban como vidrio, pero al menos eran explicaciones que podía procesar, que cabían en mi mente confundida y en mi corazón hecho trizas. Eran heridas que, aunque dolían, tenían sentido dentro de la lógica cruel del mundo en el que vivimos. Nunca, ni en mis pesadillas más oscuras, cuando despertaba a medianoche con el corazón desbocado y la frente empapada en sudor frío, imaginé que él se había ganado una cantidad en la lotería que podría haber cambiado nuestras vidas para siempre y eligió conscientemente abandonarnos a nuestra suerte. Nunca pensé que mientras yo partía el último pedazo de bolillo con mi hija, mientras hacía milagros para estirar lo poco que ganaba, él estuviera en algún lugar gastando una fortuna que también nos pertenecía. Y cuando descubrí la verdad, cuando esa realidad monstruosa se reveló frente a mí,
Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y yo cayera en un abismo sin fondo, donde solo resuenan los gritos silenciosos de un alma traicionada de la peor forma posible. Porque a veces el destino nos guarda sorpresas más amargas que cualquier medicina, y esta es apenas el comienzo de la historia que cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y la justicia. Era 1980 cuando todo comenzó a venirse abajo, pero antes de eso, yo vivía lo que creía que era un pequeño paraíso aquí en Puebla. Nuestra casita estaba en la colonia La Paz, de una construcción sencilla de adobe y ladrillo que Roberto había pintado de azul claro porque una vez le dije que ese color me recordaba al cielo en los días de esperanza. Las paredes eran gruesas, mantenían el fresco durante los veranos abrasadores y conservaban el calor en los inviernos que llegaban con vientos filosos bajando desde los volcanes. El olor de nuestra casa era una mezcla única que, aún hoy, tantas décadas después, puedo sentir al cerrar los ojos y permitirme volver a aquellos tiempos. Era el aroma del café de olla que preparaba cada mañana en la cocinita, mezclado con canela y piloncillo, hirviendo lentamente en la estufa de gas que siseaba bajito como un gato ronroneando. El café se elevaba por las mañanas como incienso, envolviendo cada rincón del hogar, mezclándose con el perfume de las flores de Jamaica que cultivaba en macetas de barro repartidas por el pequeño patio. Las mañanas siempre comenzaban igual, con una rutina que yo amaba porque significaba que aún éramos una familia. Roberto se levantaba primero, a las 5:30 de la mañana, y yo fingía seguir dormida solo para escucharlo moverse por la casa, el sonido familiar de sus pasos descalzos sobre el piso de cerámica fría, el chirrido de la puerta del ropero. Cuando tomaba su ropa de trabajo, el chorro de agua cayendo en la regadera del baño pequeño al fondo del patio. Esperanza dormía entre los dos en la cama matrimonial que compramos usada cuando nos casamos, una niña de cabello oscuro y rizos rebeldes que se esparcían sobre la almohada como pequeñas olas. Tenía la costumbre de estirar los bracitos mientras dormía, como si quisiera abrazar al mundo entero, y su respiración suave era la melodía más hermosa que he escuchado en mi vida. Roberto siempre decía que ella era nuestra pequeña estrella, nuestra razón de vivir, y cuando lo decía, sus ojos brillaban con una ternura que me hacía creer que nuestro amor era indestructible. El patio pequeño de nuestra casa era mi orgullo y alegría. Yo había plantado un jardín con mis propias manos, cavando la tierra dura con una pala vieja que encontramos abandonada cuando nos mudamos. Allí crecían jitomates rojos y jugosos que brillaban como joyas bajo el sol de la tarde, chiles verdes que usaba para preparar las salsas picantes que tanto le gustaban a Roberto, y un limonero que daba frutos dulces y perfumados con los que preparaba agua fresca en los días más calurosos. Pero lo que más me enorgullecía eran las flores, rosas rosadas que planté cerca de la ventana de la cocina, para que su aroma entrara con la primera luz del día. Claveles blancos y rojos que florecían junto a la entrada, dando la bienvenida a quien llegara, y margaritas, muchas margaritas, esparcidas por todos lados, porque Roberto dijo una vez que eran como yo, sencillas, pero capaces de alegrar cualquier lugar. El sonido de nuestra vida era una sinfonía de ruidos cotidianos que hoy entiendo eran la banda sonora de la felicidad. La radio vieja que teníamos en la cocina sonaba con rancheras todo el día, de esas canciones que hablaban de amores eternos y pasiones que nunca mueren. Roberto cantaba mientras tomaba café, su voz grave y desafinada mezclándose con la de Pedro.
Infante o Jorge Negrete, y yo reía con su entusiasmo, sin imaginar que un día extrañaría hasta su forma desafinada de cantar. Las tardes en casa eran mágicas. Esperanza jugaba en el patio mientras yo colgaba la ropa en el tendedero, sus risas resonando entre las paredes como campanadas. Roberto llegaba del trabajo a las 6 de la tarde, siempre manchado de pintura y cemento porque trabajaba en la construcción, pero sus ojos se iluminaban al ver a nuestra hija correr hacia él gritando: «Papá, papá», con esa alegría pura que solo los niños conocen. La levantaba en brazos, la hacía volar como un avioncito por el patio, y ella gritaba de felicidad mientras él corría en círculos, fingiendo que iban a despegar hacia el cielo. Después, los tres nos sentábamos en la pequeña mesa de madera que estaba bajo el limonero para cenar juntos. Las cenas eran sencillas: frijoles, tortillas hechas a mano, hielites con salsa roja, a veces un pedazo de queso fresco que comprábamos al vecino, que tenía cabras, pero la comida sabía a amor. Tenía el sazón de la unión familiar. Roberto siempre elogiaba mi comida, decía que tenía manos de oro, que ninguna mujer en el mundo cocinaba como yo, y cuando decía eso, pasando su mano grande y callosa por mi cabello, me sentía la mujer más afortunada de toda Puebla, de todo México, del mundo entero. Las noches eran el momento más íntimo, cuando Esperanza finalmente se dormía y Roberto y yo nos quedábamos solos en el patio, sentados en una mecedora que él mismo había reparado y pintado de verde. Mirábamos las estrellas que brillaban en el cielo limpio de Puebla. Compartíamos nuestros sueños. Hacíamos planes para el futuro de nuestra familia. Roberto hablaba de comprar una casa más grande, con un patio donde Esperanza pudiera tener un perrito, con un cuarto solo para ella decorado con princesas y flores. Yo soñaba con abrir un pequeño local de comida casera en la plaza central, vendiendo tamales y mole que había aprendido a preparar con mi madre. Eran sueños sencillos, sueños de gente humilde, pero eran nuestros sueños y por eso eran tan valiosos como los diamantes. Los fines de semana eran especiales. Roberto no trabajaba los domingos, así que despertábamos más tarde, hacíamos un desayuno especial con huevos rancheros y tortillas calientitas. Luego caminábamos hasta la plaza central de Puebla, Esperanza corriendo adelante, deteniéndose para jugar con otros niños, para ver a los payasos que hacían espectáculos, para pedir un helado de coco que Roberto siempre le compraba, aunque anduviéramos cortos de dinero. Nos sentábamos en una banca de hierro fundido bajo los árboles frondosos que daban sombra en la plaza, observando el ir y venir de la ciudad. Las familias pasaban vestidas con su ropa de domingo, caminando rumbo a la catedral para la misa de las 10. La campana de la iglesia sonaba llamando a los fieles, y su eco grave se esparcía entre los edificios coloniales como una oración que ascendía al cielo. Roberto me tomaba de la mano mientras veíamos a nuestra hija jugar, sus dedos entrelazados con los míos, su piel áspera de trabajador acariciando mi piel suave de ama de casa. A veces me miraba con esos ojos color café que conocí cuando éramos adolescentes, y me susurraba al oído: «Gracias, oh Guadalupe, por hacerme el hombre más feliz del mundo». Y yo le creía que éramos felices, que nuestro amor era lo bastante fuerte para enfrentar cualquier tormenta, que íbamos a envejecer juntos viendo a Esperanza crecer, casarse, darnos nietos. Creía que esos momentos de paz y armonía eran solo el comienzo de toda una vida de felicidad compartida. El tiempo pasaba despacio en esos días, como miel derramada en una mañana de verano.
Cada momento tenía peso, tenía sentido, tenía el sabor dulce de una vida vivida en familia. Me despertaba cada día dando gracias a Dios por haberme dado todo lo que siempre soñé, un esposo que me amaba, una hija sana y alegre, una casa sencilla pero nuestra, una rutina que me llenaba de propósito y satisfacción. Nunca imaginé que esa felicidad tenía fecha de caducidad, que era frágil como una burbuja de jabón que cualquier viento puede reventar. Nunca sospeché que detrás de la sonrisa del hombre que compartía mi cama y mis sueños, había secretos que un día estallarían como bombas, destruyendo no solo nuestro presente, sino envenenando para siempre todos los recuerdos de lo que pensé que había sido nuestra época dorada. Porque a veces, la vida que construimos con tanto cariño es solo una ilusión. Y la verdad está esperando el momento exacto para destruir todo lo que creíamos saber sobre el amor. Roberto Mendoza era el tipo de hombre que llamaba la atención sin siquiera intentarlo, aunque solo fuera un simple albañil de Puebla. Tenía 28 años cuando todo ocurrió, 2 más que yo, con una estatura promedio que lo hacía parecer más imponente por su postura siempre erguida, los hombros anchos formados por años de cargar costales de cemento y tabiques. Su piel era morena como la canela, curtida por el sol inclemente de las obras donde trabajaba desde los 15 años. Y sus manos, sus manos eran el mapa de la vida de un trabajador honesto, llenas de callos, siempre con tierra bajo las uñas, pero capaces de la caricia más suave cuando tocaban mi rostro. Lo que más me fascinaba de Roberto eran sus ojos cafés, oscuros como café recién molido, que tenían un brillo especial cuando reía o cuando miraba a Esperanza jugar en el patio. Tenía una manera particular de fruncir ligeramente el ceño cuando se concentraba, formando 2 arruguitas verticales entre las cejas que a mí me encantaba alisar con el dedo cuando estábamos acostados hablando de nuestros sueños. Su cabello negro siempre estaba bien cortado, casi rapado, porque decía que el pelo largo solo estorbaba para trabajar. Roberto tenía una voz grave y ronca, resultado de años fumando delicados baratos durante los descansos del trabajo, pero cuando cantaba, y cantaba mucho, especialmente cuando estaba contento, su voz adquiría una dulzura que me derretía por completo. Se sabía de memoria todas las canciones de Pedro Infante y no le daba pena cantarlas a todo pulmón mientras se bañaba en el patio o mientras arreglaba algo en la casa. La música es el idioma del alma, decía siempre, y yo asentía, sobre todo cuando me cantaba, 100 años, mirándome a los ojos como si estuviera haciendo una promesa eterna. Tenía una manía que siempre me hacía reír. Se rascaba la nuca con la mano derecha cada vez que se ponía nervioso o no sabía qué decir. Era un gesto automático, casi infantil, que contrastaba con su apariencia de hombre fuerte y seguro. Cuando llegaba del trabajo, lo primero que hacía era ir directo a Esperanza, la cargaba y giraba con ella, aunque estuviera cansado y sucio. «¿Cómo está mi princesita?», preguntaba cada día, y ella respondía con carcajadas que llenaban la casa de alegría. Roberto era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Nunca gritaba, nunca perdía la paciencia, ni siquiera cuando el dinero escaseaba o cuando algo se rompía en casa. Tenía una calma que me tranquilizaba, una seguridad que me hacía sentir protegida, aun sabiendo que éramos pobres y que la vida no era fácil. Siempre decía que un hombre de verdad resuelve los problemas sin hacer escándalo, que gritar es cosa de quien no tiene argumentos. Los domingos,
Roberto cambiaba su ropa de albañil por una camisa blanca bien planchada y un pantalón de vestir azul marino que yo misma cosía y remendaba cuando era necesario. Se peinaba con brillantina barata que compraba en la botica de la esquina, y el aroma dulce y artificial del producto se mezclaba con su olor natural de hombre trabajador. En esos días, caminando por la plaza central con nuestra hija en brazos, y yo a su lado, parecía el hombre más orgulloso del mundo. Roberto tenía la costumbre de guardar monedas en un frasco de vidrio que colocaba encima del refrigerador. Cada noche, al regresar del trabajo, vaciaba sus bolsillos y dejaba las monedas allí, diciendo que un día juntaríamos suficiente dinero para darle una vida mejor a Esperanza. Peso por peso se hace el peso, repetía una frase que había aprendido de su padre y que se volvió como un mantra en nuestra casa. Jamás imaginé que nos ocultaría la mayor cantidad de dinero que había visto en su vida. Esperanza Mendoza Herrera era una niña de 3 años que parecía haber nacido con el sol en la sonrisa. Era pequeña para su edad, delgadita como yo. Lo fui de niña, pero llena de energía como si tuviera pilas eternas. Su cabello negro y rizado era mi lucha diaria. Odiaba que yo se lo peinara. Corría por la casa gritando como si la estuviera torturando, pero el resultado siempre valía la pena, porque se veía hermosa con sus rizos acomodados y atados con moñitos de colores que yo misma cosía. Los ojos de Esperanza eran una mezcla perfecta entre los míos y los de Roberto, grandes, expresivos, de un café que cambiaba de tono según la luz, volviéndose más claro cuando estaba feliz y más oscuro cuando se enojaba o tenía sueño. Tenía un hoyito en el mentón, herencia de su papá, que aparecía sobre todo cuando sonreía, convirtiendo su carita en una muñeca de porcelana capaz de enamorar a cualquiera. Esperanza habló temprano y hablaba mucho, una pequeña parlanchina, que hacía preguntas sobre todo lo que veía. ¿Por qué el cielo es azul? Mami, ¿por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué papá va a trabajar todos los días? Sus preguntas inocentes a veces me dejaban sin respuesta, y yo me esforzaba por darle explicaciones que una niña de 3 años pudiera entender. Roberto siempre se reía cuando ella me bombardeaba con preguntas, diciendo que nuestra hija sería una mujer muy inteligente de grande. Tenía una muñeca de trapo que yo le había hecho con retazos, a la que llamó María, y la llevaba a todos lados. María era su confidente, su compañera de juegos, su consuelo cuando se caía o tenía miedo. Esperanza hablaba con ella como si fuera una persona de verdad, le contaba historias, le compartía la comida e incluso intentaba enseñarle a caminar. Era enternecedor y también conmovedor ver a una niña tan chiquita cuidar algo con tanto amor. A Esperanza le encantaba ayudarme en la cocina, aunque era demasiado pequeña para ser útil de verdad. Se subía a una silla de madera junto a mí, ayudando a hacer tortillas, o más estorbando que otra cosa. Pero yo la dejaba porque se notaba cuánto le gustaba sentirse parte de las tareas del hogar. Sus manitas quedaban llenas de masa y se reía cuando yo le limpiaba la cara con el delantal, como si fuera el juego más divertido del mundo. Cuando Roberto llegaba del trabajo, Esperanza siempre corría hacia la puerta incluso antes de oír la llave en la cerradura, como si tuviera un radar especial para detectar a su papá. «Ya llegó papá», gritaba, y salía corriendo con los brazos abiertos, a veces tropezando de la emoción por llegar a él. Roberto la cargaba y la lanzaba al aire, y ella gritaba de alegría, pidiéndole: «Otra vez, papá, otra vez». Los fines de semana, cuando íbamos a la plaza,
Esperanza se ponía su vestidito azul con flores blancas que le había cosido especialmente, con olanes en la basta y un moño en la espalda. Se veía aún más linda en esos días, corriendo entre los otros niños, jugando a las escondidas detrás de los árboles, pidiéndole a Roberto un helado o un globo de los vendedores ambulantes. Esperanza tenía pesadillas a veces, se despertaba a medianoche llorando y llamándonos. Roberto siempre era el primero en levantarse con su llanto, la tomaba en brazos y caminaba con ella por la casa, susurrándole canciones de cuna hasta que se calmaba. Los monstruos no existen, princesita, le decía, papá está aquí, para protegerte siempre. Palabras que más tarde se revelarían como una promesa rota, pero que en ese momento nos hacían sentir como una familia unida y protegida. Mi madre, Esperanza Herrera, quien dio nombre a mi hija, era una mujer de 58 años que vivía a 3 cuadras de nuestra casa y que nos visitaba todos los días, sobre todo desde que nació la niña. Era una señora bajita, siempre vestida de negro, desde que murió mi padre 10 años atrás, con el cabello canoso siempre recogido en un chongo apretado en la nuca. Sus manos eran pequeñas pero fuertes, moldeadas por décadas de hacer tortillas a mano y cuidar a una familia numerosa. Mamá tenía una relación especial con Roberto desde el primer día en que lo llevé a conocerla. Cuando apenas éramos novios, lo trató como si fuera su propio hijo. Ese muchacho tiene buenos ojos, me dijo al día siguiente. Los ojos no mienten, mija, y yo le creí, porque mi mamá siempre tuvo un don especial para conocer el carácter de las personas con solo verles a los ojos. Venía todas las tardes a ayudarme con Esperanza. Traía dulces caseros que hacía especialmente para su nieta, contaba historias antiguas que su propia abuela le había contado cuando era niña. A Esperanza le encantaba cuando llegaba la abuela, porque sabía que recibiría atención especial, muchos mimos y, a veces, hasta un regalito pequeño que mamá siempre traía escondido en su bolsa de piel negra que usaba desde hacía más de 20 años. Roberto respetaba mucho a mi madre. Siempre la trataba con la deferencia que merecía, siempre pedía su opinión en las decisiones importantes de la familia. Cuando él desapareció, mi mamá fue mi mayor apoyo, la única persona que me sostuvo cuando sentí que no iba a poder seguir viviendo. Los hombres a veces son cobardes, mija, me decía mientras secaba mis lágrimas, pero las mujeres somos más fuertes de lo que creemos. Don Aurelio era nuestro vecino de al lado, un señor de 65 años que vivía solo desde que su esposa falleció 5 años atrás. Era un hombre delgado, de cabello completamente blanco y un bigote espeso, que trabajaba reparando zapatos en un pequeño taller que había montado en el garaje de su casa. El sonido de su máquina de coser cuero era parte de la banda sonora de nuestros días, un ruido rítmico y constante que, de alguna manera, nos daba tranquilidad. Don Aurelio apreciaba mucho a Roberto. Siempre elogiaba su trabajo cuando él arreglaba algo en la casa y siempre decía que hombres trabajadores como él ya casi no se veían. Después de que Roberto desapareció, fue don Aurelio quien más me ayudó con las reparaciones del hogar y quien cuidaba la casa cuando yo tenía que salir a trabajar, quien se convirtió en una figura paterna para Esperanza en los años que siguieron. Estos eran los personajes principales de mi vida en aquellos días que ahora parecen haber ocurrido en otro mundo, con otras personas, en una versión de mí misma que aún creía que el amor bastaba para mantener a una familia unida para siempre, porque a veces
Las personas que amamos esconden versiones de sí mismas que jamás imaginamos, y cuando esas versiones se revelan, descubrimos que en realidad nunca conocimos a quien dormía a nuestro lado cada noche. La primera señal de que algo estaba cambiando apareció un viernes de marzo de 1980, pero como todas las señales que la vida nos envía, solo pude verla con claridad años después, cuando ya era demasiado tarde para que hiciera alguna diferencia. Fue uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria no por su importancia en ese instante, sino por el peso que adquieren cuando miramos hacia atrás y entendemos que ahí comenzó el fin de todo lo que conocíamos. Roberto llegó del trabajo esa tarde diferente a lo habitual. Normalmente lo escuchaba desde la calle, hablando fuerte con sus compañeros del camión, su voz grave resonando por la tarde calurosa de Puebla. Pero ese día entró en silencio, sin el ruido familiar de sus botas de trabajo golpeando el piso de cerámica, sin el silbido desafinado que siempre anunciaba su llegada, sin el grito cariñoso de «Ya llegué», que hacía a Esperanza correr a abrazarlo. Yo estaba en la cocina preparando la cena, picando cebollas para el guiso que haría con los pedazos de carne que había conseguido a buen precio en la carnicería de la esquina. El olor fuerte de la cebolla me hacía llorar, pero seguía cortando con el ritmo automático de quien ha hecho ese movimiento miles de veces. Fue entonces que sentí su presencia detrás de mí, silenciosa como una sombra. «Guadalupe», dijo, y solo por la forma en que pronunció mi nombre, con una suavidad extraña, casi melancólica, supe que algo estaba diferente. Me di la vuelta, aún con el cuchillo en la mano y los ojos rojos por la cebolla, y lo sexta parado en la puerta de la cocina, aún con la ropa sucia del trabajo, pero con el rostro lavado y el cabello mojado, como si se hubiera echado agua fría en la cabeza antes de entrar. Sus ojos cafés, que siempre brillaban al mirarme, se veían opacos, lejanos, como si estuvieran viendo algo que yo no podía ver. Me miró por un largo momento, como si estuviera memorizando mi rostro, como si fuera la última vez que me vería así, con el delantal floreado amarrado a la cintura, el cabello recogido en una coleta desordenada, las manos oliendo a cebolla y condimentos. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, dejando el cuchillo en la tabla y limpiándome las manos en el delantal. «Te ves raro». Dio unos pasos hacia mí, pero se detuvo antes de tocarme, como si hubiera una barrera invisible entre nosotros. Era extraño, porque Roberto siempre me saludaba con un beso al llegar del trabajo, siempre me abrazaba por la espalda mientras cocinaba, y siempre ponía sus manos grandes en mi cintura como si necesitara tocarme para asegurarse de que era real. «Nada, solo estoy cansado», respondió, pero su voz sonaba forzada, como si estuviera actuando un papel que no conocía bien. «Ha sido un día muy largo». Finalmente se acercó y me dio un beso en la frente, no en los labios como siempre hacía, sino en la frente, como si fuera un beso de despedida, como una bendición silenciosa. En ese momento apareció Esperanza en la cocina, corriendo como siempre que oía la voz de su papá, su cabello rizado volando detrás de ella como una nube oscura. «Papá», gritó, con esa alegría pura que solo los niños pueden expresar, y se lanzó hacia sus piernas esperando que la levantara en el aire como hacía todos los días. Pero Roberto solo se agachó, quedó a su altura y la abrazó despacio. Un abrazo largo y apretado que duró más de lo normal. «¿Cómo está mi princesita?», preguntó, como siempre, pero su voz temblaba ligeramente, casi imperceptiblemente,
y sostuvo a Esperanza contra su pecho como si no quisiera soltarla nunca. Ella, en su inocencia de 3 años, no notó nada extraño, solo se rió y empezó a contarle sobre su tarde, sobre la muñeca María, sobre las flores que había visto en el patio, sobre todo y nada al mismo tiempo, como hacen los niños. Durante la cena, Roberto comió en silencio, masticando despacio, como si la comida no tuviera sabor, como si cada bocado fuera un esfuerzo tremendo. Normalmente elogiaba mi comida, siempre decía que yo cocinaba mejor que su madre, siempre pedía repetir el guiso y las tortillas hechas a mano. Pero esa noche solo empujaba la comida en el plato, perdido en pensamientos que no compartía conmigo. ¿No te gusta la comida?, pregunté preocupada, porque en 5 años de matrimonio jamás había visto a Roberto sin apetito. Levantó la mirada del plato y me vio con una expresión que en ese momento no supe descifrar, pero que ahora sé que era culpa. Era la mirada de un hombre que está a punto de cometer un error terrible y lo sabe, pero que no encuentra la fuerza para elegir el camino correcto. No, no es eso, me dijo, forzando una sonrisa que no llegó a los ojos. La comida está deliciosa, como siempre. Solo estoy pensando en el trabajo. Volvió a comer, pero seguía distraído, masticando mecánicamente mientras observaba a Esperanza jugando con la comida, haciendo montañas de frijoles en el plato en un intento infantil por evitar la hora de comer. Después de cenar, Roberto no se sentó conmigo en el patio como solíamos hacer. En cambio, dijo que tenía que salir, que debía resolver algo con un compañero del trabajo, que volvería pronto. Fue la primera vez en todos nuestros años juntos que salió de casa por la noche, sin decirme exactamente a dónde iba, sin darme detalles, sin invitarme a acompañarlo si era algo familiar. ¿Qué tienes que resolver tan tarde?, pregunté, tomándole la mano cuando ya la tenía sobre la perilla de la puerta. Sus manos estaban frías, a pesar del calor que aún hacía, aunque el sol ya se había escondido. Él miró nuestras manos unidas, mis dedos entrelazados con los suyos, y por un momento pensé que iba a decirme lo que estaba pasando. Es cosa del trabajo, Guadalupe. Nada importante, dijo, y retiró su mano de la mía con una gentileza que dolió más que si me la hubiera arrancado de golpe. Cuida bien de Esperanza. Te amo, fueron sus últimas palabras antes de salir, y las dijo mirándome directo a los ojos, como si quisiera que nunca las olvidara, como si fueran un testamento que dejaba antes de morir. Me quedé en la puerta, viéndolo caminar por la calle de tierra, sus hombros anchos alejándose en la oscuridad de la noche. La luz tenue de los postes dibujaba círculos amarillentos en el suelo, y Roberto desapareció en una de esas sombras como si la misma noche se lo hubiera tragado. Algo dentro de mi pecho se apretó, una sensación extraña de pérdida que no supe explicar, como si una parte de mí ya supiera que esa no era una salida cualquiera, que algo había cambiado para siempre. Volvió muy tarde esa noche. Yo ya estaba acostada, pero no podía dormir. Escuchaba cada ruido de la calle, esperando oír sus pasos en la banqueta, el sonido de la llave en la cerradura. Cuando por fin llegó, debían ser casi las 2 de la mañana. Fingí estar dormida, pero lo observé a través de los párpados entrecerrados mientras se desvestía en la oscuridad, cuidando no hacer ruido para no despertarme. Se metió a la cama despacio, manteniendo distancia, no me tocó como solía hacerlo. Siempre que llegaba, incluso si yo ya dormía. Normalmente, Roberto me abrazaba por la espalda, pasaba su brazo por mi cintura, me susurraba,
Buenas noches, mi amor, aunque pensara que no lo escuchaba. Pero esa noche se quedó de su lado de la cama, rígido, despierto, respirando de forma controlada como si se esforzara por no hacer ruido. A la mañana siguiente, sábado, Roberto se levantó antes que todos nosotros, cosa que nunca hacía los fines de semana. Lo encontré en la cocina, ya vestido, tomando café y mirando por la ventana hacia el patio donde nuestras flores se mecían con la brisa de la mañana. Había una expresión en su rostro que nunca le había visto antes, una mezcla de determinación y tristeza que me dejó un nudo en el estómago. ¿Por qué te levantaste tan temprano?, pregunté, acercándome para darle un beso de buenos días, pero él se esquivó sutilmente, se levantó de la silla y fue al fregadero a lavar su taza. Fue un gesto simple, pero que me sonó a rechazo, como si se alejara de mí deliberadamente. «Tengo que salir», dijo sin mirarme. «¿Hay algo que tengo que hacer?». No pregunté qué, porque algo en su postura, en la forma en que evitaba mis ojos, me dijo que no me respondería. Era como si hubiera construido una pared invisible a su alrededor, como si se hubiera vuelto un extraño de un día para otro. Esperanza apareció en la cocina todavía en pijama, frotándose los ojitos con los puños pequeños, y corrió hacia Roberto como siempre hacía. Él la levantó en brazos, la abrazó fuerte, muy fuerte, y le susurró algo al oído que no alcancé a escuchar. Ella rió, pensando que era un juego, pero yo sexta las lágrimas en los ojos de Roberto cuando creyó que no lo estaba mirando. Salió poco después del desayuno. Dijo que volvería para la comida, pero no regresó. Pasamos todo el sábado, Esperanza y yo, esperándolo. Ella preguntaba «¿Cuándo viene papá?», a cada hora, y yo inventaba excusas. Decía que estaba resolviendo cosas importantes, que pronto volvería, pero dentro de mí algo ya sabía que Roberto no era el mismo hombre que se había casado conmigo 5 años antes. Regresó el domingo por la noche, exhausto, con ropa que no reconocí, oliendo a lugares que no supe identificar. No dio explicaciones sobre dónde había estado. Solo dijo que ya había arreglado lo que necesitaba, que ahora todo estaría bien, pero sus ojos seguían con esa opacidad extraña, como si estuviera viendo un futuro que yo no podía imaginar. Fue esa semana cuando comenzaron los pequeños cambios, constantes como gotas sobre piedra. Roberto llegaba más tarde del trabajo, salía los fines de semana sin decir a dónde, hablaba menos durante las comidas, o casi no jugaba con Esperanza como antes. Era como si se estuviera despidiendo poco a poco, alejándose gradualmente para que, cuando finalmente se fuera, el dolor fuera menor para nosotras. Intenté hablar con él muchas veces, le pregunté si todo estaba bien en el trabajo, si había algo que lo preocupara, si yo había hecho algo mal. Siempre lo negaba, siempre decía que solo estaba cansado. De pronto todo volvería a la normalidad, pero yo sentía que me mentía. Sentía que había secretos entre nosotros por primera vez en nuestro matrimonio. La última vez que hicimos el amor fue un martes, o 3 semanas antes de que desapareciera. Fue diferente a todas las veces anteriores, más urgente, más desesperado, como si estuviera despidiéndose de mi cuerpo, como si quisiera grabar en su memoria cada caricia, cada susurro, cada gemido. Después me abrazó fuerte y lloró en silencio, y cuando le pregunté por qué lloraba, dijo que era de felicidad por tenerme. Ahora sé que eran lágrimas de culpa, lágrimas de un hombre que sabía que estaba a punto de destruir la vida de la mujer que amaba y de la hija que adoraba.
lágrimas de un cobarde que eligió el dinero en lugar de su familia, que decidió que era mejor abandonarnos que compartir con nosotras la fortuna que el destino le había puesto en las manos, porque a veces las señales más claras son aquellas que solo logramos ver cuando ya hemos perdido todo lo que más importaba. Y a veces, el amor que creíamos conocer esconde mentiras que no solo destruyen el presente, sino que envenenan para siempre todos los recuerdos que pensábamos que eran verdad. La mañana del 15 de abril de 1980 comenzó como cualquier otra en nuestra casita azul de la colonia La Paz. El sol entraba por la ventana de la cocina, dibujando esos cuadritos dorados en el suelo de cerámica que a Esperanza le encantaba pisar descalza, riendo como si fueran charquitos de luz mágica. Yo preparaba el café de olla, el aroma de la canela y el piloncillo llenaba la casa como un abrazo tibio, mientras escuchaba los ruidos familiares de Roberto alistándose para otro día de trabajo. Pero había algo diferente en el aire esa mañana, una tensión invisible que sentía en la piel como cuando se avecina una tormenta. Roberto estaba más callado de lo normal, sus movimientos eran más lentos, más pensados, como si ensayara mentalmente cada gesto. Cuando bajó a desayunar, llevaba puesta una camisa que nunca le había visto, una camisa blanca de vestir, bien planchada, completamente diferente a las camisetas viejas que solía usar para trabajar. ¿Por qué usas esa camisa?, pregunté, sirviéndole el café en la taza de barro que su patrón le había regalado en Navidad. ¿Tienes alguna junta importante hoy? Él levantó la mirada de la mesa donde estaba sentado y por un momento, solo por un momento, vi en esos ojos cafés que conocía tan bien una profundidad de tristeza que me heló la sangre en las venas. No es nada especial, respondió, pero su voz sonaba diferente, más grave, más cansada, como si cargar ese secreto le estuviera drenando la vida. Solo quería ponerme algo bonito hoy. Tomó su café en silencio, cada sorbo pareciendo una eternidad, mientras observaba a Esperanza jugar con su muñeca María, haciendo voces distintas para cada personaje del juego imaginario que inventaba. Roberto se quedó viendo a nuestra hija mucho tiempo esa mañana, más de lo habitual. Sus ojos seguían cada movimiento de ella, cada risa, cada palabra mal pronunciada que salía de su boquita de 3 años. Era como si estuviera grabando en su memoria cada detalle de ese momento, cada segundo de esa mañana que sería la última. ¿Qué pasaríamos juntos como familia? Cuando se levantó para irse al trabajo, Roberto hizo algo que nunca había hecho antes. Fue hasta donde Esperanza estaba jugando, se arrodilló en el piso y la abrazó por mucho tiempo, mucho más de lo que duraba un abrazo normal de despedida. Ella rió, creyendo que era un juego nuevo, y rodeó el cuello de su papá con sus bracitos pequeños, sin saber que se estaba despidiendo de él para siempre. «Te amo mucho, princesita», le susurró al oído, y su voz temblaba levemente. «Nunca olvides que papá te ama más que a nada en el mundo». Esperanza se separó del abrazo y lo miró con esa seriedad repentina que a veces les da a los niños, o como si pudieran sentir cosas que los adultos no perciben. «¿Por qué lloras?» «¿Y papá?», preguntó, tocando con su dedito una lágrima que se le había escapado a Roberto. Él se limpió rápido la cara y forzó una sonrisa, esa sonrisa falsa que yo ya venía notando desde hacía semanas, pero que en ese momento se sintió más dolorosa que nunca. «No estoy llorando, mi amor», mintió, besándole la frente. «Solo me entró algo en el ojo». Esperanza aceptó la explicación con la facilidad de los niños que aún creen que sus papás nunca mienten,
y volvió a jugar con María, inventando una nueva aventura donde la muñeca sería una princesa valiente que salvaría al reino de dragones imaginarios. Roberto se acercó a mí en la cocina, donde yo estaba lavando los trastes del desayuno, con las manos sumergidas en el agua tibia y enjabonada. Se paró detrás de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el olor de su piel mezclado con el perfume barato que usaba los domingos. Por un momento, pensé que me abrazaría por la espalda como solía hacerlo, pero en vez de eso, solo puso su mano sobre mi hombro. «Guadalupe», dijo, y había algo definitivo en la forma en que pronunció mi nombre, como si fuera la última vez que lo haría. Me giré para mirarlo, aún con las manos mojadas, y vi en sus ojos un dolor tan profundo que sentí que el corazón se me hacía pequeño en el pecho. «Quiero que sepas que todo lo que hago es porque te amo». «¿De qué hablas, oh Roberto?», pregunté, confundida por esas palabras extrañas, por ese tono de despedida que no lograba entender. «Todo está bien, me tienes preocupada desde hace semanas». Él se acercó más, puso ambas manos en mi rostro, esas manos grandes y callosas, que conocían cada centímetro de mi piel, y me miró como si quisiera memorizar cada uno de mis rasgos. «Sí, todo está bien», mintió, y selló esa mentira con un beso en mis labios, un beso largo, desesperado, que sabía a adiós. «Solo recuerda que te amo. Sí, pase lo que pase, siempre recuerda que te amé más que a mi propia vida». Sus palabras me confundieron aún más, porque no tenían sentido, porque sonaban como si se fuera a una guerra de la cual no sabía si regresaría. Roberto salió de la casa esa mañana a las 7:15, como siempre. Yo me quedé en la puerta, observando cómo su figura se alejaba por la calle de terracería, sus hombros anchos balanceándose con el ritmo familiar de su caminar hacia la parada del camión. Se volteó una vez, cuando ya casi llegaba a la esquina, y me saludó con la mano. Fue un saludo largo, lento, como si le costara levantar el brazo, como si ese gesto simple cargara con todo el peso del mundo. No sabía que sería la última vez que lo vería. El día pasó con normalidad. Cuidé a Esperanza, jugué con ella en el patio, preparé la comida esperando que Roberto regresara como siempre lo hacía, puntualmente a las 12:30, pero las 12:30 llegaron y pasaron, y él no apareció. La 1:30, las 2, y nada. Empecé a preocuparme, porque en 5 años de matrimonio, Roberto nunca se había retrasado para la comida sin avisar. A las 3 de la tarde, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor hacía el aire pesado como miel de caña, don Aurelio apareció en la reja de nuestra casa. Yo estaba en el patio tendiendo ropa en el lazo. Esperanza jugaba bajo la sombra del limonero, y en cuanto sexta la cara de nuestro vecino, supe inmediatamente que algo andaba mal. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado, y sus manos temblaban levemente cuando se apoyó en la reja. «Doña Guadalupe», dijo, y su voz salió ronca, como si las palabras le costaran trabajo. «Necesito hablar con usted». Mi corazón empezó a latir más rápido, ese latido irregular del miedo, de la intuición de que algo terrible estaba por revelarse. Dejé la ropa mojada en la batea y me acerqué a la reja, secándome las manos en el delantal. «¿Qué pasa, don Aurelio? ¿Sabe algo de Roberto? No ha llegado a comer y estoy preocupada». Bajó la mirada. No pudo mirarme directamente al empezar a hablar, como si las palabras que tenía que decir fueran demasiado pesadas para sostenerse con la mirada. «Doña Guadalupe», comenzó, y se quedó en silencio un momento largo, como si
necesitara juntar fuerzas. Roberto no fue a trabajar hoy. El mundo pareció detenerse en ese instante. El canto de los pájaros en el patio, el sonido lejano del tráfico, hasta la respiración de Esperanza jugando. Todo quedó en un silencio absoluto por unos segundos que parecieron una eternidad. ¿Cómo que no fue a trabajar?, pregunté, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. ¿Cómo lo sabe? Don Aurelio al fin levantó los ojos y me miró con una expresión de pena tan profunda que sentí el estómago darme vueltas. Era la mirada que se le da a alguien que está a punto de recibir la peor noticia de su vida. Vengo de la obra donde él trabaja, explicó don Aurelio despacio, cada palabra cayendo como piedra en el agua quieta de mi comprensión. El capataz me dijo que Roberto no se presenta desde la semana pasada, que dejó el trabajo sin avisar, sin cobrar su última semana. El suelo pareció moverse bajo mis pies, como si la tierra hubiera perdido su solidez, como si flotara en una pesadilla de la que no podía despertar. Eso no puede ser, dije, negando con la cabeza, aferrándome a la reja para no caer. Roberto sale todas las mañanas a trabajar. Yo lo veo salir todos los días. Hoy también salió, pero incluso mientras hablaba, pedazos de la verdad comenzaron a encajar en mi mente como piezas de un rompecabezas terrible. La ropa diferente, los horarios raros, las salidas nocturnas sin explicación, esa manera distante que tenía en las últimas semanas. Doña Guadalupe, continuó don Aurelio, y ahora su voz tenía una dulzura triste, como si supiera que cada palabra era una puñalada en mi corazón. Hay algo más. El capataz me dijo que Roberto ganó la lotería hace un mes, una cantidad muy grande, y que después de eso dejó de ir a trabajar. El mundo explotó en 1000 pedazos en ese instante. Todas las piezas del rompecabezas se unieron de golpe, formando una imagen tan terrible, tan imposible de aceptar, que mi mente se negó a procesarla por unos segundos. Roberto había ganado la lotería, había ganado dinero suficiente para cambiar nuestras vidas para siempre, y en vez de contármelo, en vez de compartir esa alegría con nosotras, eligió abandonarnos. No, susurré, la palabra saliendo como un lamento. No, no puede ser. Roberto no me haría eso. Él me ama a Esperanza. Pero aunque lo negaba, en el fondo ya sabía que era verdad. Todo tenía sentido ahora, los cambios de actitud, las miradas ausentes, las despedidas disfrazadas. Esa mañana, él no se estaba preparando para otro día de trabajo, se estaba preparando para desaparecer de nuestras vidas. Don Aurelio me contó entonces el resto de la historia, los detalles que transformaron mi vida en una pesadilla despierta. Roberto había comprado un boleto de la Lotería Nacional el 15 de marzo, un mes antes. El premio era de 2 millones de pesos, una fortuna que ninguno de nosotros jamás soñó ver. Él fue a cobrar el premio la semana siguiente, pero no le dijo nada a nadie. En lugar de eso, empezó a hacer planes para desaparecer. Hay más, doña Guadalupe, dijo don Aurelio, y su voz casi era un susurro ahora. Alguien lo vio en la estación de autobuses esta mañana. Llevaba una maleta grande. Compró un boleto para Ciudad de México. La estación de autobuses, Ciudad de México. Una maleta grande. Cada detalle era como una puñalada, confirmando que Roberto no había salido a trabajar esa mañana. Había salido para empezar una nueva vida, lejos de nosotros, con todo ese dinero que también debería haber sido nuestro. Sentí que mis piernas flaqueaban y don Aurelio tuvo que sostenerme para que no cayera al suelo del patio. Esperanza, que hasta entonces jugaba alegremente a la sombra,
notó que algo estaba mal y corrió hacia mí, sus ojitos grandes llenos de preocupación. «¿Qué pasa, mami?», preguntó, jalando mi vestido con sus manitas pequeñas. «¿Por qué lloras?». Fue entonces cuando me di cuenta que estaba llorando, lágrimas calientes que bajaban por mi rostro como lluvia en el desierto, lavando toda la inocencia que aún quedaba en mí, toda la fe que tenía en el amor, en la familia, en la bondad humana. ¿Cómo le explicaría a una niña de 3 años que el padre que ella adoraba, que la llamaba princesita, que le prometía protegerla de los monstruos, había elegido el dinero en lugar de ella? ¿Cómo le diría que el hombre, que juró amarme hasta la muerte, me había abandonado justo en el momento en que nuestra vida podría haberse convertido en un sueño realizado? La verdad cayó sobre mí esa tarde de abril como una avalancha, sepultando no solo mi presente, sino envenenando para siempre todos los recuerdos que creía verdaderos. Cada beso, cada abrazo, cada «te amo» que Roberto me había dado. Todo se convirtió en mentira en ese momento. Todo pasó a formar parte de una farsa cruel que él había representado hasta el último día, hasta la última mañana, hasta el último beso de despedida. Y allí, en el patio de nuestra casita azul, sosteniendo a mi hija contra el pecho mientras ella preguntaba por qué lloraba, descubrí que es posible morir por dentro y seguir respirando. Descubrí que la traición puede ser tan profunda que transforma el amor en odio, la confianza en desesperación, la esperanza en una herida que nunca sana completamente. Porque a veces la persona que más amamos en la vida se revela como el monstruo. ¿Qué más tememos? Y cuando eso sucede, descubrimos que no todos los cuentos de hadas tienen final feliz y que algunos finales son tan crueles que preferiríamos nunca haber empezado la historia. Cuando la verdad me golpeó, fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y cayera en un vacío oscuro donde el tiempo dejó de existir. No hubo grito, no hubo ruido más que el eco perdido de mis propios pensamientos que gritaban «no puede ser». Por un instante sentí las manos de don Aurelio sujetando mi brazo, firme, intentando anclarme a la realidad, pero mi cuerpo parecía hecho de agua, resbaladizo e inútil. Cerré los ojos y vi el rostro de Esperanza sonriendo, la voz de Roberto susurrando mentiras de amor, las paredes azules de nuestra casa transformándose en murallas frías que me empujaban hacia dentro de mí misma. Entré tambaleándome y me apoyé sobre el fregadero de la cocina. El agua fría de la llave corría por mis dedos temblorosos, mezclándose con el temblor de mis brazos y la sal de mis lágrimas. Cada gota cayendo por el desagüe sonaba como un tambor lejano, anunciando el fin de todo. Miré el plato de cerámica, blanco ya lleno de frijoles y tortillas, el almuerzo que jamás sería compartido como antes, y lo vi irreconocible, manchado por mi dolor. Mi reflejo en el azulejo roto mostró a una mujer de cabellos canosos despeinados, ojos hundidos e hinchados, o piel pálida teñida de angustia. Ese día, la casa de piedra, como yo llamaba a mi memoria feliz, se transformó en un desierto silencioso. La radio antigua, que hasta entonces tocaba rancheras sin parar, quedó muda. El olor del café de olla se enfrió en la cafetera de barro, esparciendo un perfume amargo que me quemaba la garganta. El viento que entraba por la ventana parecía un lamento constante, agitaba las cortinas como si quisiera arrancarme de mí misma. No tenía fuerzas ni para tender la ropa en el tendedero. Las camisetas húmedas se amontonaban en un montón sobre la mecedora verde, exhalando olor a sudor y abandono. Los vecinos empezaron a notar mi ausencia en los primeros días.
Doña Rosa llamó a mi ventana y ni siquiera respondí. Dejaron recados en la puerta, pero no tenía ánimo para leer palabras que prometían disculpas y buenas intenciones. Seguía resonando en mi cabeza la voz de don Aurelio revelando la traición. Ganó y nos dejó. Esa frase martillaba sin tregua, corroyendo lo poco de esperanza que quedaba. Cada sílaba se pegaba a mí como alquitrán, pesado, impenetrable. Pasé horas sentada en el suelo del cuarto, rodeada de los juguetes abandonados de Esperanza. Ese conejito de peluche de ojos de botón, la muñeca María de trapo, el carrito de madera, todos objetos que antes me llenaban de ternura ahora me miraban con indiferencia, testigos silenciosos de mi derrumbe. Me apliqué las manos en la cara, frotando la piel hasta que doliera, intentando arrancar la imagen de Roberto en el autobús, cargando la maleta llena de billetes, siguiendo rumbo a una vida que no era la nuestra. Las manos teñidas de piloncillo del café de olla que sumergí esa mañana estaban ahora callosas por el agua fría y por intentos inútiles de lavar las manos sucias de dolor. Era como si las lágrimas hubieran corroído mi sensibilidad. Mi piel ya no sentía el calor de la estufa ni el perfume de las flores del patio. La vida se había convertido en una película sin color, sin textura, donde hasta el viento perdía el sabor. En el cuarto de al lado, la almohada de Esperanza exhalaba el dulce aroma de vainilla que yo le ponía para calmarla de las pesadillas. Pero esa noche, ese aroma me causaba ansiedad. Temía el momento en que mi hija despertara y preguntara por su papá, y yo no tuviera más que mentiras para responder. Me quedé petrificada, imaginando sus bracitos abrazándome y la vocecita preguntando, ¿dónde está papi? Cada vez que pensaba en eso, un nudo se apretaba en mi pecho hasta casi impedirme respirar. La comida que moví en la estufa se echó a perder. Los frijoles se pegaron al fondo de la olla, exhalando un olor rancio. Las tortillas, secas, quedaron duras como piedras. Las abandoné en una bandeja de metal, incapaz de probar ni un bocado, ni siquiera el hambre que me consumía. En los primeros días fue lo suficientemente fuerte para hacerme comer. Prefería sentir el vacío en el estómago que ingerir algo que recordara la última comida compartida con el traidor. En el creciente silencio de esa casa que antes solo tenía risas, el tic-tac del reloj de pared enfatizaba cada segundo de mi caída. La aguja se movía sin prisa, testigo de mi aflicción. Quería preguntarle a Dios por qué, pero me faltaba fe. Los viejos santos de la capilla del patio parecían mirarme con desaprobación, o quizá era mi alma negándose a creer. El sonido de la campana de la iglesia cercana, que antes me invitaba a la misa dominical, ahora era una tortura. Cada campanada recordaba la ausencia de perdón que no deseaba ofrecer. Los días siguientes fueron una sucesión de mañanas secas, que desbordaban en largas tardes grises. No sabía dónde encajar en ese tiempo que ya no seguía el ritmo conocido. Parecía una sombra caminando por la casa, desplazada de mi propio cuerpo. Movía los muebles del lugar, cambiaba las almohadas. Del sofá de posición, barría el suelo solo para sentir el roce de la escoba contra las tablas. Necesitaba algún contacto que probara que existía. Me sentaba en el umbral de la puerta, mirando la calle de tierra. De vez en cuando pasaba una carreta, una niña con lápiz y cuaderno tirando poemas, un señor con sombrero llevando leña. Yo veía todo, pero no veía nada. La vida de los demás seguía normalmente, indiferente al terremoto que había ocurrido en mi existencia. Las plantas de mi jardín se marchitaban, las margaritas caían y quedaban tendidas en la tierra,
flores viejas, sin fuerzas para reaccionar. Me identifiqué con ellas. Los pétalos, antes vibrantes, ahora eran recuerdos secos de un pasado que no podía regar. Cuando caía la noche, la casa resonaba con mis propios sollozos. Me envolvía en la colcha de retazos, evitando que Esperanza me escuchara, tratando de ahogar los quiebres de voz que escapaban por la garganta. A veces escuchaba pasos afuera, alguien acercándose para ofrecer ayuda, pero prefería la soledad a la compasión. No quería ser consolada, quería repartir mi rabia y mi vergüenza con quien me había traicionado, pero la venganza, en ese momento, habitaba solo en pensamientos oscuros que me hacían sudar frío. Mis noches se convirtieron en largas vigilias. La luna entraba por la ventana e iluminaba las paredes descascaradas, proyectando sombras que parecían espíritus burlones. Veía la silueta de Roberto en las rendijas, o escuchando su risa lejana. Sentía en la piel el frío del abandono, un escalofrío que nacía en la nuca y bajaba por la columna hasta estremecer el alma. Llegué a preguntarme si la oscuridad sería un alivio, si sería más fácil simplemente apagar el interruptor y no despertar nunca más. Poco a poco, la balanza aceleró su danza cruel, perdí peso sin esfuerzo, la ropa holgada me recordaba cada fragmento de mi antigua vida. Mis articulaciones dolían y mis huesos reverberaban un cansancio profundo. Dormía tardes enteras, tratando de descansar de un cansancio que iba más allá de lo físico. Cuando despertaba, seguía exhausta, cabizbaja, sin ganas de continuar. La vida se había convertido en una carga de brazos abiertos, llamándome a rendirme. Por mi debilidad, no podía contestar el teléfono. Las llamadas de don Aurelio, de mamá, de amigas del barrio se volvieron irregulares. No soportaba el sonido del timbre, el marcar del aparato antiguo, el aló, iluminado por la voz preocupada del otro lado. Temía que fuera Roberto, queriendo saber si podía volver conmigo, y mi corazón latía acelerado en una mezcla de odio y nostalgia. Cada timbrazo era una puñalada, recordándome la traición y la esperanza que me había atrevido a tener. Esperanza, al notar mi falta de energía, comenzó a callarse. La niña que antes cantaba canciones inventadas para las hormigas del jardín, ahora me observaba con ojos grandes y tristes, como pidiéndome explicaciones que no sabía dar. En la noche, dormía aferrada a mi cuerpo y yo despertaba sintiendo su peso, un ancla frágil que me impedía hundirme por completo, pero, al mismo tiempo, cargaba con el peso de su inocencia la responsabilidad de proteger ese corazón pequeño de un dolor que ni yo misma podía contener. Un domingo, finalmente me arrastré hasta la misa matutina. Entré a la iglesia de puertas abiertas, el olor a velas quemadas y azafrán inundando mi nariz. Me senté en uno de los últimos bancos, escondida detrás de cuerpos que se movían, que cantaban, que rezaban. Durante la homilía, el padre hablaba sobre perdón y reconciliación, pero las palabras no tocaban mi corazón, rebotaban en las paredes frías, volviendo en forma de preguntas. ¿Cómo perdonar a quien te apuñaló por la espalda? ¿Cómo reconciliar a un hombre que dividió su vida entre tú y la mentira? Salí de la iglesia antes del final, con el corazón latiendo en un ritmo de despedida. De regreso, el viento trajo el aroma de las rosas del cementerio cercano, una fragancia dulce que me recordó la efímera naturaleza de la vida. Empecé a llorar de nuevo, dejando que la llovizna de abril mezclara mis lágrimas con las gotas caídas del cielo. Esa lluvia no tenía el poder de lavar mi alma, pero trajo una extraña sensación de renuncia,
El peso de lo que era me había aplastado tanto que ya no sabía quién sería de ahora en adelante. El descenso al infierno de mi propio pecho había comenzado y no encontraba salida. Mi refugio seguro, la casa que construí con tanto amor, se había convertido en mi prisión. Las paredes guardaban ecos de mentiras. Las puertas golpeaban con el viento pareciendo sonidos de despedidas. Me sentía ambulante, un fantasma sin lugar, esperando un desenlace que aún no llegaba. Y allí, en la oscuridad de ese pozo, descubrí que a veces el dolor es tan intenso que enseña a permanecer viva sin realmente vivir. Fue en una madrugada de junio, 3 meses después del abandono, que el punto de quiebre finalmente llegó. Había pasado la noche entera despierta, como venía ocurriendo desde hace semanas, sentada en la mecedora verde del patio, mirando las estrellas que brillaban indiferentes a mi sufrimiento. El frío de la madrugada atravesaba la bata fina que llevaba, pero ni siquiera lo sentía mi cuerpo. Se había acostumbrado a la dormidez, a la ausencia de sensaciones que no fueran dolor. Esperanza se había despertado alrededor de las 3 de la mañana, llorando por una pesadilla. La traje conmigo al patio, la acuné en brazos mientras sollozaba bajito, sus rizos pegados al rostro mojado por las lágrimas. Soñé que papá se había convertido en un fantasma, susurró contra mi pecho y sus palabras inocentes fueron como cuchillos clavándose en lo que quedaba de mi corazón. «Es solo un sueño, mi amor», respondí, acariciando sus cabellos, tratando de calmarla, pero mi propia voz sonaba vacía, sin convicción. ¿Cómo podría consolarla cuando yo misma no encontraba consuelo? ¿Cómo podría prometer que todo estaría bien cuando mi mundo se había derrumbado por completo? Volvió a dormirse en mi regazo, respirando suavemente, pero yo seguí despierta, mirando el cielo que comenzaba a clarear lentamente en el horizonte. Fue entonces que vi algo que cambió todo. En el limonero que Roberto había plantado cuando nos mudamos a esa casa, había una rama nueva, pequeña, casi imperceptible en la penumbra de la madrugada. Una rama que no estaba la semana anterior, de una vida nueva brotando de un árbol que yo pensaba que moría conmigo. Esa pequeña manifestación de vida me impactó como un rayo, como una revelación divina que atravesó la oscuridad que había tomado mi alma. Senté a Esperanza en la silla, con cuidado para no despertarla, y me acerqué al árbol. Toqué la rama nueva con la punta de los dedos, sintiendo su textura tierna, su promesa de frutos futuros, y de repente, como si una venda se hubiera caído de mis ojos, comprendí que había estado muriendo junto con mi dolor, dejando que la traición de Roberto matara no solo nuestro amor, sino también mi capacidad de vivir. Miré a Esperanza dormida en la silla, su rostro angelical iluminado por la primera luz del alba, y una ola de vergüenza me invadió. Vergüenza no por haber sido traicionada, sino por haber permitido que esa traición le robara a mi hija la madre que necesitaba. Durante 3 meses me había ahogado en la autocompasión mientras ella miraba, confundida y asustada, a su madre convertirse en una sombra triste. Entré a la casa y fui directo al cuarto. Abrí el cajón de la cómoda donde guardaba los pocos recuerdos que tenía de mi infancia, buscando algo que sabía que estaba allí desde que me casé. Era una carta que mi abuela me había escrito poco antes de morir, una carta que me pidió leer solo cuando me sintiera perdida en la vida. Durante todos estos años, nunca había sentido la necesidad de abrirla, pero en ese momento supe que era hora. La letra temblorosa de la abuela Esperanza bailaba en el papel amarillento, pero sus palabras eran claras como el cristal. «Mija,
Querida, si estás leyendo esto es porque la vida te ha golpeado fuerte, pero quiero que sepas algo que aprendí en mis 80 años en esta tierra. No son las heridas las que nos definen, sino cómo elegimos sanar. El dolor que no nos mata nos hace más fuertes, pero solo si decidimos que así sea. Continué leyendo entre las lágrimas que comenzaron a caer por mi rostro, pero ahora eran lágrimas diferentes, no de desesperación, sino de reconocimiento. La traición duele porque amamos, pero no podemos permitir que destruya nuestra capacidad de seguir amando. Tienes una hija que te necesita, tienes una vida que vivir, tienes un futuro que construir. No permitas que el pasado robe tu mañana. Las palabras de mi abuela resonaron en la casa silenciosa como una oración, como una bendición póstuma que había esperado 40 años para llegar hasta mí. Doblé la carta con cuidado y la guardé contra el pecho, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza, creciendo lentamente en mi corazón herido. Fui al espejo del baño y me miré de verdad por primera vez desde que Roberto se había ido. Lo que vi me chocó, de una mujer de cabello despeinado, ojos hundidos rodeados por ojeras oscuras, o piel pálida y reseca. Había envejecido 10 años en 3 meses, había dejado que el dolor consumiera no solo mi alma, sino también mi cuerpo. Pero detrás de la destrucción, aún podía ver a la mujer que fui antes, la mujer que Roberto había amado, la madre que Esperanza necesitaba. Llené la pila con agua fría y me lavé la cara lentamente. Cada gota era como un bautismo, una purificación. Peiné mi cabello, lo trencé como hacía antes, cuando todavía me importaba mi apariencia. Me puse un vestido limpio, o uno de los que Roberto solía elogiar, pero ahora no lo llevaba para él, lo llevaba para mí, para recuperar un pedazo de la dignidad que había perdido. Cuando regresé al patio, Esperanza estaba despertando, frotándose los ojitos con sus puños pequeños. Me miró y sonrió una sonrisa pequeña, vacilante, como si no estuviera segura de poder confiar en la mamá que veía frente a ella. «Buenos días, mami», dijo, y su voz llevaba una esperanza cautelosa que partió y sanó mi corazón al mismo tiempo. «Buenos días, mi princesa», respondí, y esta vez mi voz sonó real, presente, viva. La tomé en brazos y la llevé adentro, a la cocina, donde empezaría a preparar un desayuno de verdad por primera vez en meses. No un café apresurado tragado entre lágrimas, sino un desayuno hecho con amor, con atención, con la intención de nutrirnos a ambas. Mientras revolvía los huevos en la sartén, sentí crecer dentro de mí una determinación como una llama que había estado escondida bajo las cenizas de mi dolor. Roberto había elegido el dinero sobre nosotras, había elegido una vida nueva sobre la familia que construimos juntos. Pero yo todavía tenía decisiones que tomar. Aún podía elegir cómo continuaría nuestra historia a partir de entonces. Podía elegir ser víctima para siempre, cargar la traición como una cruz hasta el final de mis días, criar a Esperanza bajo la sombra de la amargura, o podía elegir transformar nuestro dolor en fuerza, nuestra pérdida en oportunidad, nuestra tragedia en el primer capítulo de una historia de supervivencia y renacimiento. Miré por la ventana de la cocina y vi el jardín que había abandonado. Por meses, las flores estaban muertas, la tierra reseca, las plantas caídas como soldados derrotados en una batalla que no entendían. Pero ahí también, como en el limonero, había señales de vida nueva, pequeños brotes verdes luchando por emerger de la tierra seca, semillas que habían germinado aún sin cuidado, vida insistiendo en florecer pese a la negligencia. En ese momento,
tomé una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestras vidas. No perdonaría a Roberto esa elección, estaba más allá de mis fuerzas en ese momento, pero no permitiría más que su traición dictara cómo viviría, no le daría el poder de destruir no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro. Después del desayuno, me senté con esperanza en el patio y empecé a explicarle, con palabras que una niña de 3 años pudiera entender, que papá se había ido y no regresaría, que no era culpa suya, que él la amaba, pero que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Ella lloró, como sabía que lloraría, pero entre lágrimas sexta también un alivio. Por fin alguien le estaba diciendo, «La verdad, ¿estaremos bien, mami?», preguntó, secándose la nariz con la manga del vestido, y por primera vez en 3 meses pude responder con total honestidad, «Sí, mi amor, estaremos bien, estaremos más que bien». Ese día empecé a reconstruir nuestra vida. Limpié la casa de arriba a abajo. Abrí todas las ventanas para dejar que el aire fresco expulsara el olor a tristeza que se había instalado entre las paredes. Regué el jardín, planté nuevas semillas, podé las plantas muertas para dar espacio al crecimiento nuevo. Cada gesto era un acto de fe, una declaración de que aún había vida para vivir, amor para dar, felicidad para encontrar. Don Aurelio apareció al final de la tarde, como siempre hacía, para ver si necesitábamos algo, pero esta vez, en lugar de ver a la mujer rota que había encontrado durante meses, vio a una mujer de pie, con los hombros erguidos, los ojos claros, una pequeña sonrisa real en los labios. «¿Se ve mejor, doña Guadalupe?», dijo, y había sorpresa y alegría genuina en su voz. «Se ve viva otra vez». Y tenías razón, yo estaba viva otra vez, herida, cicatrizada, diferente de lo que era antes, pero viva. Y a veces, descubrí ese día, estar viva es suficiente para comenzar de nuevo, porque la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en elegir levantarse cada vez que la vida nos derriba, y a veces, las caídas más profundas son las que nos enseñan a volar más alto cuando finalmente encontramos el valor para abrir las alas de nuevo. Aquí estoy, a mis 82 años, sentada en la misma mecedora verde donde tomé la decisión que cambió nuestras vidas para siempre aquella madrugada de junio de 1980. El tiempo pasó como agua corriendo entre los dedos, llevándose 43 años de una vida que construí ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima, sueño a sueño, después de que Roberto me mostró que el amor no siempre es suficiente para mantener a las personas a nuestro lado. Esperanza. Hoy es una mujer de 46 años, médica, casada, madre de 3 hijos hermosos que me llaman abuela con el mismo cariño con que ella llamaba a mi madre. Creció fuerte y decidida, sabiendo desde pequeña que las mujeres de nuestra familia no se doblan ante las tormentas, aprenden a bailar bajo la lluvia. Nunca le oculté la verdad sobre su padre, pero tampoco permití que esa verdad envenenara su corazón con odio o amargura. Durante todos estos años, viví cada día como una pequeña victoria contra el destino que intentó destruirme. Abrí mi pequeña tienda de tamales en la plaza central. ¿Cómo soñé hacerlo con Roberto? Construí una clientela fiel que conocía no solo mis sazones, sino también mi historia de superación. Muchas mujeres abandonadas vinieron a mí a lo largo de los años, buscando consejo, buscando fuerza, buscando a alguien que entendiera el dolor de ser dejada atrás. A ellas siempre les decía lo que aprendí aquella mañana cuando sexta la rama nueva en el limonero. «Mija,
La traición duele porque amamos, pero no podemos permitir que nos robe la capacidad de seguir amando. Lo que no nos mata, nos enseña a vivir de una forma diferente, más fuerte, más sabia. Algunas me escuchaban, otras aún no estaban listas para oír, pero yo sembraba la semilla de la esperanza, sabiendo que algún día germinaría. Abrí la puerta y vi a un hombre de 71 años, con el cabello completamente blanco, rostro marcado por el tiempo y el arrepentimiento, ropa sencilla y gastada, manos vacías temblando no solo por el frío, sino por la emoción de estar ahí después de tanto tiempo. Era Roberto, el hombre que se había ido con 2 millones de pesos y una maleta llena de sueños egoístas. Estaba de regreso, roto, derrotado, pidiendo perdón. Guadalupe, dijo, y su voz estaba ronca, cansada, cargada de décadas de remordimiento. Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero he perdido todo el dinero, de toda la vida que construí lejos de ustedes, y ahora, al final, solo quiero pedirte perdón. Sus palabras cayeron en el aire frío de la tarde como hojas secas, vacías de cualquier poder de cambio, pesadas solo con el peso de la culpa tardía. Lo observé por un largo momento, ese fantasma de mi pasado que había resucitado para atormentar mis días de paz conquistada con tanto esfuerzo. Parecía más pequeño de lo que recordaba, encorvado por el peso de los años y las decisiones equivocadas. Sus ojos cafés, que alguna vez brillaron de amor, ahora opacos como vidrio empañado por la lluvia del arrepentimiento. ¿Perdiste todo?, pregunté, y mi voz salió más calmada de lo que esperaba, sazonada por décadas de sabiduría ganada en el dolor. Los 2 millones de pesos. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos, como un niño confesando una travesura terrible. Sí, susurró. Gasté todo en cosas que pensé que me harían feliz. Carros caros, grasas lujosas, mujeres que solo querían mi dinero. Cuando se acabó el dinero, se acabaron todas las mentiras que había construido. Levantó los ojos mojados por lágrimas que llegaron 43 años tarde. Guadalupe, ¿no puedes perdonarme? Podemos intentarlo otra vez. Ahí estaba él, el hombre que había destruido mi fe en el amor, que me había forzado a reconstruir mi vida de los escombros que dejó atrás, pidiendo una segunda oportunidad como si el tiempo fuera una página que pudiera borrarse y reescribirse, como si 43 años de ausencia pudieran curarse con palabras de arrepentimiento tardío. Lo miré por mucho tiempo, sintiendo una calma profunda que me sorprendió. No había rabia ardiendo en mi pecho, no había odio envenenando mi alma, solo una claridad cristalina y fría como el aire de diciembre que me mostró exactamente lo que necesitaba hacer. Roberto, dije, con la voz firme como roca, serena como agua de pozo profundo. Durante 43 años construí una vida sin ti. Crié a nuestra hija para que fuera una mujer fuerte y digna. Envejecí con honor. Trabajé con mis propias manos, ayudé a otras mujeres a levantarse después de ser traicionadas. Aprendí que el amor verdadero no es el que permanece cuando todo está bien, sino el que se transforma en fuerza cuando todo se desmorona. Me miraba con ojos suplicantes, como si mis próximas palabras pudieran salvarlo del infierno que él mismo creó, pero algunos puentes, cuando se queman, no pueden reconstruirse. Algunas heridas, cuando cicatrizan, forman una piel nueva que es más fuerte que la original. No, Roberto, dije, y cada palabra salió limpia, sin veneno, sin rencor, solo con la tranquila fuerza de la verdad. No puedo perdonarte, no porque no quiera, sino porque ya no necesito hacerlo.
El perdón es para quien sufre, y yo ya no sufro por ti. Ya no eres parte de mi dolor ni de mi alegría. Eres solo un extraño que una vez conocí en otra vida. Vi sus esperanzas deshacerse en sus ojos como sal disolviéndose en el agua. Sus lágrimas cayeron en el suelo de cerámica de mi puerta, pero no me tocaron. Yo había derramado todas las lágrimas que tenía por él décadas atrás. Había llorado hasta secar el pozo del dolor que abrió en mi corazón. Guadalupe, por favor, imploró, pero yo ya estaba cerrando la puerta, suavemente, sin violencia, solo con la serena determinación de quien sabe exactamente cuál es su lugar en el mundo y no necesita que nadie lo valide. Adiós, oh Roberto, dije a través de la puerta cerrada. Que encuentres la paz que viniste a buscar, pero no será conmigo con quien la encuentres. Y entonces, por segunda vez en mi vida, lo sexta partir. Pero esta vez no hubo lágrimas, no hubo desesperación, no hubo sensación de pérdida. Solo hubo la profunda satisfacción de una mujer que aprendió que no todos los finales son felices, pero que algunos finales son justo lo que necesitamos para cerrar un ciclo y seguir viviendo. Hoy, sentada en esta silla donde tomé tantas decisiones importantes en mi vida, puedo decir con certeza que la vida me enseñó sus lecciones más valiosas a través del dolor. Aprendí que el amor verdadero no es el que nunca nos lastima, sino el que nos enseña a sanar. Aprendí que la fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Aprendí que algunas personas entran en nuestra vida para enseñarnos lo que no queremos ser, y que hasta las traiciones más dolorosas pueden convertirse en bendiciones disfrazadas. Roberto me enseñó, sin querer, que yo era más fuerte de lo que jamás imaginé ser. Me enseñó que una mujer puede reconstruir su vida de las cenizas y crear algo aún más bello que lo que fue destruido. Me enseñó que el abandono, por más doloroso que sea, a veces es el empujón que necesitamos para descubrir quiénes somos realmente cuando nadie más nos está mirando. Mi hija Esperanza creció sabiendo que las mujeres de nuestra familia son de fibra resistente, que se doblan pero no se rompen, que lloran pero no se rinden. Mis nietos me miran con admiración cuando cuento historias de la época en que su abuela reconstruyó la vida con sus propias manos, cuando transformó la traición en fuerza, el abandono en independencia, las lágrimas en sabiduría. Y cuando otras mujeres vienen a mí, con los ojos hinchados de tanto llorar, y el corazón roto por hombres que no supieron reconocer el tesoro que tenían en casa, yo las miro a los ojos y les digo, hija, el dolor que sientes hoy es la partera de la mujer fuerte que vas a ser mañana. No desperdicies tus lágrimas con quien no supo valorar tu amor. Guárdalas para regar los sueños nuevos que aún están por florecer, porque la vida, mis queridos, es como un jardín. A veces las plantas que más amamos mueren y pensamos que nunca volverá a crecer nada en esa tierra, pero si tenemos paciencia, si seguimos regando la tierra, aunque parezca estéril, descubriremos que las semillas más resilientes germinan justo donde pensábamos que solo había muerte. La traición duele, el abandono desgarra, la decepción marca el alma como hierro candente, pero lo que define a una mujer no son las heridas que carga, sino las flores que logra hacer brotar incluso en la tierra más árida del sufrimiento. Y hoy, a mis 82 años, con el cabello blanco como algodón y las manos marcadas por el trabajo honesto de toda una vida, puedo decir que estoy agradecida por el dolor que me enseñó a ser fuerte, agradecida por la traición que me mostró mi propia capacidad para comenzar de nuevo,
agradecida por el abandono que me obligó a descubrir que nunca necesité a nadie para ser completa. Roberto volvió roto, pero yo seguí entera. Él perdió todo lo que pensó que lo haría feliz, pero yo encontré una felicidad que nadie puede quitarme porque nace de adentro, de la certeza de quien sabe exactamente quién es y de lo que es capaz. Y cuando llegue mi hora, cuando me encuentre con Dios y Él me pregunte qué aprendí en esta vida, le diré: aprendí que el amor verdadero empieza cuando aprendemos a amarnos lo suficiente para no aceptar migajas de quien debería darnos el banquete entero. Porque al final, mis queridos, no son las personas que se quedan las que definen nuestra historia, son las decisiones que tomamos cuando se van las que muestran quiénes somos realmente por dentro.